Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Vamos a compartir el tema de este día. Vamos a hablar sobre la oración. Es el tema que todos necesitamos practicar diario, cada día, cada momento que nosotros tenemos esa oportunidad. Vamos a hablar de algunos detalles de lo que es la oración. Y para esto quiero leerle, por favor, en el Salmo capítulo 65, el Salmo 65 y el verso 2, dice esto: Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Hoy, hermanos amados, en este pasaje el Señor nos muestra que todo ser humano, toda carne, dice, debe venir al Señor y que cada persona debe exponer su petición, su oración. La palabra orar es un diálogo, hermanos amados, que se da entre Dios y la persona. Quisiera leer un poquito de situaciones que pasaron, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando Dios puso a Adán y a Eva. Mientras ellos estuvieron sin pecar, Dios tenía comunión con ellos. Venía el Señor y hablaba con ellos. En ese tiempo, cuando ellos no habían pecado, la comunión entre Dios y el hombre era muy amable, era muy agradable, era deleituoso para el ser humano, porque ellos podían relacionarse con Dios sin ningún temor, sin miedo. Lo veían como veían a Dios como algo amable, algo que no le tenían temor. Eso era debido a que ellos no conocían el pecado. Pero esa es la razón por la cual, hermanos amados, necesitamos comprender por qué razones a veces nosotros tenemos ciertos detalles que no nos permite la comunión con Dios con la libertad que debiéramos tener. En esta parte, aquí en Génesis capítulo 3, se ve lo que acontece entre Dios y Adán y Eva después que pecaron. Aquí se nota la primera oración escrita después que Adán peca. Dios viene y empieza a tener esa comunión con ellos, esa relación con ellos, pero cuando esto pasa ya ellos ya no están libres, ya había habido, ya habían desobedecido y había problemas en su vida. Así que, hermanos amados, quiero hacer notar algunos puntos. Orar es tener un diálogo con Dios, entre Dios y el hombre. Es una conversación con Dios, y en esta conversación siempre hay dos, que es Dios y la persona o las personas. Pueden haber más de una o dos, tres, pero aunque sea así que haya más de dos, siempre la oración correcta va a tener que ser entre Dios y la persona. Porque no puede ser que, por ejemplo, si hay 10 personas y una de esas 10 personas ora con Dios, y la persona que está orando está hablando con Dios, pero los demás que están ahí también tienen que tener esa comunión con Dios, porque dice que toda carne vendrá a Dios y orará. Entonces, muchas veces, hermanos míos, algunas personas en la vida dicen, ore por mí. Entonces, cuando ellos piden, ore por mí, y lo cual se hace, ¿verdad? Uno hace eso, a ese tipo de oración se llama intercesión. Cuando alguien viene a uno y le dice, ore por mí, y entonces uno puede orarle a Dios por la necesidad de esa persona. Eso es interceder. Pero la persona que pide que oren por ella misma tiene la necesidad y debe orar, debe hablar con Dios, a pedirle a Dios por su necesidad, porque tiene que hacerlo. De otra manera, la persona no va a poder mantener esa relación con Dios y su vida espiritual no se restaura. Es esa la razón por la cual es una necesidad. Debemos todos tener comunión con Dios, porque es ahí cuando nosotros recibimos el auxilio que necesitamos. Dios tiene
la solución a nuestras necesidades. A veces pensamos que cuando oramos nosotros debiéramos recibir la respuesta inmediatamente. Muchas veces no recibimos lo que nosotros queremos o pensamos que Dios tendría que hacer. De cualquier forma, aunque no recibamos lo que oramos inmediatamente, nuestro deber es venir con Dios y exponer nuestra necesidad. El Señor dijo, venid a mí y echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que aunque nosotros no recibamos en el momento que oramos lo que pedimos, lo que es correcto es venir con Él y exponerle nuestra condición o nuestra situación. En ese momento Dios toma control, Jesús toma control de lo que a nosotros nos aflige, y en ese momento nosotros descansamos. Porque el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces quisiéramos que Dios hiciera inmediatamente lo que nosotros queremos, pero mis hermanos amados, Él es Dios y nosotros somos los necesitados. Tenemos que reconocer que Él sabe todo y que nosotros tenemos que venir con Él y exponerle nuestra causa, pero no le podemos obligar a que Él responda como nosotros queremos. Tenemos que confiar. Fe es confiar. Ok, Señor, aquí está mi situación y se la pongo en sus manos y voy a confiar que tiene control de mi situación y que lo que usted haga yo voy a aceptar que esa es su voluntad y que se haga como usted quiere. Entonces yo tengo que confiar en que Dios ya escuchó mi oración y que Él va a hacer conforme a lo que Él entiende o lo que Él sabe que es mejor para mí. Y entonces yo debo conformarme, contentarme con que yo ya le puse en mi petición en sus manos y que Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero yo debo confiar que todo va a estar bien en sus manos. Así que es muy importante, hermanos, que oremos. Ahora, cuando nosotros oramos, siempre, mis hermanos, siempre debe uno mantenerse en oración, quiero decir, en un diálogo personal entre Dios y uno. En realidad la oración siempre la inicia Dios. Aquí en Génesis 3, cuando Adán pecó, fue Dios quien inició el diálogo. Fue Dios quien los buscó. Cuando Él dice que el Señor llegó al huerto, como que el Señor venía continuamente a hablar con ellos, pero cuando el Señor viene al huerto, resulta que Adán, después que pecaron, ya no estaban ahí. Y entonces el Señor pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces el hombre responde, dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Ahora tenían miedos de la presencia de Dios. Así que, hermanos amados, hay muchas causas por las cuales la persona pierde confianza en Dios, y de eso vamos a platicar. Quiero, antes de seguir esto, quiero decirle que hay muchas formas de orar. Digo, sí, por ejemplo, pueden ser como el tipo de intercesión cuando oramos por alguna persona que tiene necesidad. Oramos por ellos, claro. Pero cuando oramos por la persona, nosotros le pedimos a Dios en favor de la persona. Eso es interceder. Entonces en ese momento estamos intercediendo. A otro tipo de oración es la acción de gracias. Cuando nosotros reconocemos la bondad de Dios, el beneficio que Dios hace por nosotros, nosotros tenemos que oramos, nos comunicamos, dialogamos con Dios. Y en esto nosotros le damos gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro, gracias por mi familia, gracias por la provisión, gracias por muchas causas. Esa es una acción de gracias. Cuando tú reconoces que has recibido de Dios, entonces nuestro deber ante Dios es decirle, gracias, Señor, por darme la vida, por darme la salvación, por darme una familia, por darme el trabajo. Siempre mantenernos agradecidos, reconociendo los beneficios que tenemos de Él. Hermano amado, respirar, por ejemplo, es un beneficio que Dios nos da. No tiene que dárnoslo si no quiere, pero nos lo da. Nadie de nosotros pagamos por respirar.
No podríamos pagar por el aire, mis hermanos amados. Es algo y es un derecho que Dios le da a toda persona, a toda carne, dice. Y dice la palabra que todo el que respire debe alabar. En este caso, ¿cómo alabamos a Dios? Dándole gracias. Señor, gracias por permitirme tener una vida libre, sin enfermedad, poder caminar, poder ver, poder oír, poder hacer toda la actividad que la persona puede hacer. Hermanos, debemos darle gracias a Dios por todo. Eso es estar en un diálogo, agradecerle a Dios por todos los beneficios. Muchas veces no le damos gracias a Dios por el aire, por la lluvia, por el sol, por el frío. Hermano, por todo, dice. Denle gracias a Dios por todo. Aun cuando de repente te golpeas el dedo y te duele, dice que demos gracias a Dios en todo. Cuando hacemos esto, mi hermano amado, mantenemos una comunión, un diálogo con el Señor, una oración y somos dependientes de Él. Cuando la persona no ve el beneficio que recibe de Dios, se vuelve como ingrato, la persona se hace ingrata. No reconoce que, por ejemplo, el que pueda caminar no le da gracias a Dios por tener esa bendición de caminar o de correr, de pensar, de trabajar. Todo eso debe llevarnos a darle gracias a Dios, hermano, a alabarlo. ¿Por qué no le gritas gracias por esto? Agradecerle a Dios por todo esto, hermanos amados. Cuando uno no comprende todo esto, cuando uno no es agradecido por los beneficios que de por sí ya tenemos, cuando algo nos acontece en la vida, algo que nosotros no podemos controlar, entonces como que nos enojamos por lo que está pasando y que no lo podemos controlar. Entonces venimos con Dios y de repente casi le obligamos, le demandamos que tiene que hacerlo. Hermanos míos, no tiene que hacerlo. Él es Dios. Si Él quiere, lo puede hacer. ¿Se acuerda de la oración que hizo el leproso, un hombre leproso, cuando Jesús estaba caminando por ese lugar? El hombre vino la lepra que obtuvo el hombre en su vida fue por su pecado. Jesús no le dijo, ve y peca, sino que el hombre decidió pecar y cuando fue y pecó, obtuvo la lepra. Y cuando ya está el hombre leproso, Jesús pasaba por ahí y vino con una petición maravillosa. Es un tipo de oración que debemos aprender a hacer. Y le vino y le dijo, Jesús, si quieres, ¿puedes sanarme? ¿Ve? No vino y le exigió, me tienes que sanar. No le pidió eso. Entonces, ¿por qué le pidió, si quieres puedes, si quieres puedes sanarme? Le dijo, claro, porque la razón por la cual el hombre estaba así era la decisión que el hombre, lo que él había hecho, lo había llevado a esa condición. Entonces, ¿por qué ahora, por lo que la persona decidió, quiere obligar a Dios que le haga aquello? Tenemos que poder relacionarnos con el Señor con entendimiento, hermano. Respetémosle, honrémoslo. Pidámosle como ese hombre. Si yo reconozco que yo hice mal, yo no puedo venir con Dios y demandarle que haga algo donde yo reconozco que fui yo el que hizo aquella acción y que eso me llevó a esa situación. Entonces tengo que venir como una súplica ante el Señor, como ese hombre, si quiere, Señor, me puede sanar. Pero si no me sana, Señor, yo también lo voy a seguir amando, porque Él es digno de amar. Aunque me dé lo que le pido o aunque no me lo dé, Él es digno de amar y lo debemos amar. Eso es lo correcto, hermanos amados. A veces queremos que Dios se vuelva como nuestro mandadero y así no es. Debemos humillarnos ante el Señor y serle agradecidos por todo el bien que recibimos del Señor. Entonces, hermanos, hay peticiones donde podemos suplicar a diferentes tipos de oraciones, pero lo importante de esto, en Mateo capítulo 6 y voy a leer el verso 6 en adelante, para que note cuando el Señor enseña lo que es la oración. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque, hermanos, esto se tiene que aprender. Nadie sabe cómo orar, pero el Señor nos enseña en su palabra. Y en este pasaje voy a leer y vamos a aprender lo que el Señor Jesús recomendó que hagamos.
Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primero, en este verso, ¿qué podemos ver? Que quiere Dios que tengamos una relación personal, cerrada la puerta. Ve a tu aposento, ve al lugar donde tú tienes dedicado para orar y mantente Dios y tú. Cuando tienes ese tipo de relación, conscientemente estás tomando tiempo, le estás, le estás dedicando tiempo a la relación con Él, te estás apartando de tus actividades diarias. De eso ya es una honra que estás dando al Señor porque estás separando un tiempo y debieras separar el tiempo más valioso de tu día para dárselo al Señor. Porque, hermanos míos, debemos ubicar al Señor como lo más valioso en nuestra vida. Entonces, dice, cuando ores, entra en tu aposento, entra ahí donde tú tienes separado y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto. Dialoga con tu Padre que está en secreto. ¿De qué vas a hablar cuando estás ahí? Pues es exactamente eso, de lo que te angustia. Pero también de lo que los bienes o los beneficios que tú has recibido de Él, debemos darle gracias. Hermanos amados, si hacemos eso, entonces lo honramos. Entonces le agradecemos, empezamos a ser agradecidos hasta por los pequeños, aparentemente pequeños detalles, hermano. Muchas veces no le damos gracias a Dios por la vista, hermanos. Es una maravilla la visión. Tú puedes ver, tú puedes oír, puedes palpar, puedes hacer muchas cosas que otras gentes no tienen. Y nosotros debemos serle agradecidos, hermanos. Tenemos que ser, no podemos pagar. Tú no puedes pagar por el aire. Nadie puede hacerlo. La gente lo paga, la gente que tiene problemas respiratorios, tienen que ponerse tanques de oxígeno y esas cosas. Eso es caro, hermano. La gente no puede saldar eso. Y no es vida andar con andar con un tanque de oxígeno continuamente con su persona. Eso es pérdida de la libertad. Hermano, agradécele a Dios que somos libres, que caminamos, que corremos, que brincas, que gritas, que cantas. Todo eso debemos agradecerle a Dios. Cuando agradecemos eso, hermano, ahí en ese lugar secreto, cuando salgas de ahí vas a salir más contento. Porque tus ojos, tus sentidos, tu capacidad de comprensión va a salir más sensible y vas a poder ver más las obras que Dios hace en tu beneficio. Cuando no entran a ese lugar secreto, la gente se hace ciega. No ven los beneficios que Dios les tiene. Disfrutan de ellos, pero no los pueden ver. No le dan gracias a Dios por eso. Y entonces siempre están en demanda. Dame más, quiero aquí, quiero allá. Y no se sacian no quiero decir, no pueden agradecer aunque lo reciben. Así que, hermano, lo primero que hay que hacer es, entremos a nuestro lugar y ahí debemos orar al Señor y darle gracias por todos los beneficios que recibimos. Pero cuando dice cierra la puerta, este es el punto que quiero que enfoquemos. Trata de que cuando hables con el Señor, estemos hablando con el Señor, que tu mente no esté mezclándose con otras cosas, que no esté pensando en el trabajo, que no esté pensando en otras actividades. No es fácil, pero es un entrenamiento que debemos darnos. Debemos mantener nuestro pensamiento en Dios. Cuando estamos hablando con Él, debemos mantener nuestra mentalidad enfocada con Dios. Estamos hablando con Dios, debemos ser respetuosos. Hablar con Él. Quiero decirle que no es algo sencillo, que es común que de repente empezamos a hablar con Dios y de repente estamos pensando en otras cosas que son completamente lejos, que ya no es Dios. De repente seguimos hablando y estamos pensando en cosas o en lugares o en personas. Eso ya no es hablar con Dios.
La persona está hablando, pero su mente ya está tocando otra cosa. A mí también me pasa. Por eso es que estoy hablando de esto, porque es necesario que arreglemos esto en nuestra vida. Debemos corregirlo. Debemos, cuando hablemos con Dios, hablemos con Dios. Mantengamos nuestra mente en Dios y que nuestra mente no se vaya a pensar en otras cosas. Porque recuérdate que Dios ve la mente y ve nuestro corazón. Él mira eso cuando nosotros hablamos con Él. Por eso es importante que procuremos que nuestra mente no se distraiga en otras cosas cuando estamos hablando con el Señor. Muy bien, en el verso 7 dice, y cuando usted dice, y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano, cuando hables con Dios, sé consciente de las palabras que le dices. No le tengas temor, Dios no quiere asustarte. Habla con Él con libertad, con tus propias palabras. No uses palabras que no son tuyas, usa las tuyas. Dile la verdad de tu persona. Háblale sinceramente. Él te ama. Él no viene a buscar algo que tú no tienes. Él quiere oír de ti. Tú personalmente, Él quiere que tú expongas tu persona, no que imites a otra persona. Tú no eres otra persona, tú eres tú y Él quiere de ti, quiere que tú tengas confianza de acercarte con Él y que con tus propias palabras le digas lo que tú eres, lo que te pasa en tu interior. Pueden ser tus victorias o aún derrotas, cosas que tú no puedes arreglar o cosas que te afligen, que te desesperan. No, Él no se va a ofender que tú vengas y le digas. Entrégale, si hay algo que te aflige, dile, Señor, no sé qué hacer con esto y dáselo. Confía. Confía, la palabra dice en 1 Pedro 5, el verso 7, dijo, venid y echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Confía en esas palabras y entrégale al Señor lo que aflige a tu vida. Tenemos que aprender a confiar. Eso es relacionarse con Dios, eso es orar, hablar con Dios de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos afligen. Es necesario, hermanos amados, que crezcamos en esta área, en nuestra relación con Dios, porque eso es lo que nos da estabilidad emocional, nos da seguridad. Podemos atravesar situaciones complicadas que no podemos resolver, pero si hemos orado y confiamos que Él tiene cuidado, aún en medio de una situación así, tú vas a estar en paz. Es lo bonito de la oración, que aunque no se resuelve la situación como tú crees que debe ser resuelta, sin embargo tienes la paz. Puedes reírte en medio de esas situaciones, porque es la paz de Dios, hermanos míos. Así que te animo, por favor, habla con Dios en secreto y por favor, dile a Dios lo que te acontece en tus propias palabras. Sí, es todo. Si tus palabras, después que le has puesto a Dios todo lo que tú tienes, no tienes que pasarte todo el día ahí. Con tus palabras propiamente, dale, y después de que hayas terminado, dile que lee su palabra, si tienes el tiempo, lee la palabra para que también Él te hable y ve a hacer tus tareas. Pero lo importante es que empieces a tener una relación con el Señor. Entonces dice, voy a leer el verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a hablar con Dios es bendecirlo. Santificado, bendito sea su nombre. Señor Jesús, lo amo, lo alabo, lo bendigo. Padre, gracias. Eso es bendecir el nombre del Señor. Eso es santificar su nombre. Eso haz. Y cuando hacemos eso, entonces lo estamos engrandeciendo, le estamos dando la gloria al Señor. En el verso 10 dice que debemos, venga tu reino. Es el Padre nuestro, hermano. Pero eso es lo que necesitamos, que venga su autoridad sobre nuestra vida, es lo que necesitamos. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también, así también en la tierra, en nuestra vida. Que venga Jesús y que reine, que se haga su voluntad de Él en mi vida. Ahí es cuando tú eres libre, cuando la voluntad del Señor se hace en ti y nosotros nos sometemos porque lo amamos, entonces tú empiezas a ser feliz.
empiezas a ser contento. Cuando tú te sometes conscientemente al Señor, quiero obedecerle. Y tú lees la palabra y te empiezas a someter, tu vida empieza a tener sabor, empiezas a vivir, realmente a vivir, empiezas a disfrutar. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando uno no conoce a Dios, pues se guía conforme a sus propios pensamientos y lo que pensamos nosotros no es la voluntad de Dios. La misma palabra dice que los caminos de Dios son muy altos y que los nuestros son muy bajos. Entonces, cuando tomamos nuestra vida y la gobernamos con nuestros propios pensamientos, siempre terminamos dañándonos. Es esa la causa por la cual nosotros necesitamos dejar de hacer las cosas a nuestra manera y empezar a hacerlas a la manera de Dios, como el Señor nos enseña. Esto es algo maravilloso, hermano. Parece simple, pero no lo es. Pero es el camino bonito a la libertad, donde tú puedes tener una relación con Jesucristo, que tú eres consciente que te relaciones, que tú eres consciente porque vienes y hablas con Él. Eso es hermoso, eso es lo que Dios quiere, que tú seas consciente de esa relación. Entonces, pues, en el verso 11, el Señor nos enseña que debemos pedir por qué. ¿Qué es lo que nos puede afligir? ¿El pan? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ve? Debemos pedirle a Dios. Me recuerdo, hermanos, hace tiempo, en mi juventud, generalmente todos tenemos una manera como nosotros pensamos que debiéramos vivir en el futuro y la mayoría de gente queremos pronto resolver, creo que no sé si todos, pero era en mi persona, quería resolver la parte económica. Yo quería pronto obtener una estabilidad económica porque adentro de mí tenía un temor y el temor que tenía era que llegara a la edad que, por ejemplo, ahora tengo y que no tuviera la provisión para sustentar mi vida y mi familia. Eso era real, eso me afligía a mí desde, ¿qué será? Desde los 15, 20 de por ahí. Ese pensamiento me afligía, por eso me preocupé o me trataba de ocupar de ganar mucho dinero, porque eso era lo que pensé que me iba a dar la estabilidad. Mis hermanos, eso no da la estabilidad. Yo no es que tuve mucho, pero tuve lo que yo pensaba que era mucho y cuando estuve en esa posición me di cuenta que seguía vacío. Me di cuenta que seguía igual, que esa cosa que yo pensaba que me iba a hacer feliz no me hizo feliz. Después, el Señor, cuando empezó a tratar con mi vida, todas esas cosas que yo pensaba que me harían feliz, las perdí. Y me di cuenta que me quedé sin ellas. Y cuando me quedé sin ellas, pero Jesús estaba en mí, ¿sabe qué pasó? Empecé a ser feliz. Me di cuenta que lo que hace feliz al hombre no son las cosas, sino es Dios en nosotros. Jesucristo en nosotros es lo que nos hace felices. Y ser feliz no quiere decir que todo el día me estoy riendo. Quiere decir que me contento. Estoy contento con lo que Dios hace por mí cada día. Eso es lo que da contentamiento, me pone feliz. No es que siempre me esté riendo. O no es que no pasen cosas que me quiten de momento la paz. No es que me la quiten, pero que me aflijo de alguna manera en algunas cosas. Sí, pero no me lleva a la desesperación. No me lleva me voy a matar porque ya no sé qué hacer. No. Por eso que Dios es vital en nuestra vida, porque Él controla lo que nosotros no podemos controlar. Y de eso se trata, hermanos. Necesitamos tener a Dios como el centro de nuestra vida. Él es el que controla eso. Y si Dios viene a tu vida, entonces Él puede llevarte hasta donde Él quiera llevarte, hasta conforme al plan que Él tiene para con cada uno. Entonces ahí pidió el pan, que es lo que a mí me afligía. Y, mis hermanos, mire, ahora hasta me tengo que poner a dieta a veces porque Dios nos provee lo que necesitamos. Danos hoy el pan de cada día. Él es fiel, Él nos da de comer. ¿Por qué nos afligimos? Jesús dijo, ¿por qué te afliges por la comida y por qué te afliges por el vestido? Mira los pajaritos, ellos ni siembran. Y
vuestro Padre Celestial les da de comer. Mis hermanos, necesitamos volver. Yo sé que usted ora y que Dios lo bendiga. Gracias a Dios por eso. Pero quiero animarlo aún más. Por favor, ore. Mejore, si es posible, su relación con el Señor. Ámelo más. Yo no sé si cuánto lo ame, pero cuánto me encantaría que estuviera enamorado o enamorada de Jesucristo. Que estuviera hablando con Él continuamente. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque si usted tiene esa comunión, sencillamente usted empieza a tener descanso. Descansa de todas las aflicciones que hay en este mundo. Y empieza a tener confianza. Ya no anda temeroso, angustiado, desesperado. Es bonito orar, hermanos. Por eso le animo que lo haga. En el verso 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, nunca camine, o quiero decir, se relacione con las personas sin perdonar. Perdone siempre. Perdone, porque el perdón tú eres libre. Pero cuando una persona tiene problemas con el perdón, la persona, su alma queda atada y no puede prosperar. Me refiero a prosperar en lo espiritual. Una persona que odia está encarcelada y no puede ser libre hasta que no venga, que la misma persona reconozca y que le pida a Jesús, perdóname Jesús, mira, porque odio a esta persona. No tengo amor, es la verdad. Por eso es que odiamos, porque no tenemos el amor de Dios para poder perdonar esa ofensa. ¿Qué hacemos si odiamos? Reconocer que odiamos. Segundo, pedirle al Señor que nos dé amor para poder perdonar a las personas. Cuando Dios nos da su amor y perdonamos a otros, entonces Dios nos perdona a nosotros. Aquí mismo vamos a leer esa parte. Luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos orarle a Dios. Señor, guárdeme que no caiga en las trampas, que no caiga en engaños, que no caiga en tentaciones, en pecado. Señor, guárdeme, líbreme del mal, del maligno, del enemigo, líbreme de eso. Debemos pedirle eso a Dios. Debemos pedirle, hermanos. Sí, porque tu papá, tu mamá no pueden librarte de eso. Aunque estuvieran, yo me recuerdo de una situación que estuvimos, que pasamos, teníamos varios niños en la casa y me recuerdo que unas personas decían, yo tengo que cuidar a mi hijo. Y yo me recuerdo que le dije a esa persona, usted puede cuidar su exterior de su hijo, aparentemente cuidar y proteger su exterior, pero usted no puede cuidar su interior de su hijo. Quiero decir, sus pensamientos. Usted no tiene capacidad de ver lo que está pensando. Usted no tiene capacidad de ver lo que está pensando. Y hace bien en cuidar el cuerpo, claro que sí. Pero lo de adentro, sus pensamientos pueden ser muy malos. Me recuerdo de una ocasión que algunas personas pensaron, dijo, pero si mi hijo era bueno, o mi hijo es bueno. Y hablé con esas vidas, le dije, era bueno, ahora ya no es bueno. ¿Por qué? Porque ya tiene maldad en sus pensamientos y porque sus hechos demuestran que está haciendo el mal. No puede decir usted que es bueno cuando sus actos están demostrando que son malos. ¿Por qué se hizo malo? Porque no fue capaz usted de cuidarle sus pensamientos. Pero usted, ¿quién puede cuidar sus pensamientos? Solo Dios puede hacerlo. ¿Y con qué es que nos limpia Dios? La mente, con su palabra. Entonces usted es papá o mamá, si quiere que no se le llenen de maldad, déles la palabra de Dios. ¿Con qué se limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Nuestra mente solo recibe información y nuestra mente provoca pensamientos. Leemos la palabra de Dios, nos genera pensamientos y esa palabra, cuando recibimos la palabra de Dios como es verdad, nos enseña lo que es recto y entonces nuestra conducta se endereza. Pero mientras no hay palabra de Dios, la persona
Puede ser como esta vida que me dijo que su hijo era bueno, pero ya no es bueno. ¿Por qué? Porque no hubo palabra de Dios. Eso destruye la conducta de las personas. Que haya palabra de Dios para que es la manera de que como padres podemos ayudar a nuestros hijos enseñándoles la palabra de Dios. No solo a ellos, pero para nosotros mismos también. Luego dice en el verso 14, dice en el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ve, hermano amado, cómo es vital que si, por ejemplo, en mi conducta, en la relación que tengo con las personas, de repente algo me molesta y me enojo y no perdono a una persona. Cuando no perdono a la persona, yo tengo problemas ahora con Dios. Porque si yo no perdono, Él no me perdona y yo no quiero tener ese problema. ¿Qué tengo que hacer? Si no lo puedo perdonar, le tengo que pedir a Dios, Señor, deme amor para que yo pueda perdonar, porque el amor es como el dinero. En el mundo espiritual, el amor es como el dinero. Sin dinero tú no puedes comprar lo que necesitas. Sin amor no puedes perdonar las ofensas. Entonces, ¿quién me va a dar el dinero? Pues tengo que trabajar para tener el dinero y entonces pueda comprar lo que necesito. Es igual en el mundo espiritual. Para tener amor tengo que trabajar para tener amor. ¿Qué hago? Venir con Él. Ese es el trabajo o la acción que tengo que hacer. Señor Jesús, reconozco que me falta amor porque no puedo perdonar esta vida. Lléneme de amor. Esa es la tarea que vengo y le confieso mi realidad. Deme amor, Señor. No puedo perdonar. Necesito, por favor, que me llene de amor. Y quiero decirle que cuando le pido amor, no crea que siento descargas eléctricas. No, solamente pido y creo que me lo da. Y cuando lo recibo, entonces decido perdonar a la persona. Puede ser que mi alma no quiere perdonar, pero tengo que reaccionar con mi espíritu. Yo lo perdono, Padre, en el nombre de Jesús. Y perdono a esa persona. Y luego, si todavía siento rechazo, la palabra nos dice que debemos bendecirlos. Padre, yo bendigo a esta persona. Bendigo a esta persona en el nombre de Jesús. Hasta que tu alma es completamente libre. Después ya no lo odias. Así es como nosotros libramos nuestras almas cada día. Así que mis hermanos amados, es bonito orar y quiero decirle algo. Cuando oramos, cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, en los servicios, cuando alabamos a Dios como iglesia, pues algunos hermanos se encargan de guiarnos en la oración a toda la iglesia. Pero quiero aclarar este punto. Cuando un hermano está orando a Dios por la iglesia, él está intercediendo ante Dios en bien de la iglesia. ¿Y qué hace? Padre, perdone nuestros pecados. Señor, límpienos con su sangre de toda la maldad. Borre la maldad de nuestras vidas con su sangre. Señor, por favor, gracias por bendecir, lo que tenga que hacer. Pero todo el que está orando está hablando con Dios en favor de ellos. Está intercediendo. Es lo que está haciendo esta persona. Está intercediendo. Pero note esto. Cuando la persona que está intercediendo por la iglesia, en lugar de hablarle a Dios, le habla a la gente, empieza a hablarle a la gente, que tienen que arreglar aquí, que tienen que hacer allá, que ahí él ya no está orando. Lo que está haciendo es hablando con la persona. Eso es predicar. Está predicando. Ya no está funcionando como sacerdote ante Dios, sino que ahora está predicando y esa ya no es la función. Por eso quiero que aclaremos esto, hermano. Cuando ore. Quiero decir, hables con Dios, no con la gente. Hable con Dios. Y para hablar con Dios tiene que prepararse, hermano.
tiene que prepararse porque no puede venir a hablar cualquier cosa. Tiene que saber qué va a hablar, tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios, tiene que hablar con Dios. Eso es orar. Cuando va a enseñar la palabra de Dios, eso es predicar. Usted va a agarrar la palabra de Dios y se la va a dar a la gente. Eso es predicar. ¿Por qué aclaro esto? Porque de repente mezclamos eso y quisiera que lo podamos aclarar para que se pueda hacer mejor la función. Cuando oramos, hablemos con Dios, mantengámonos hablando con Dios y eso va a ser maravilloso. Si tenemos que predicar, pues hablemos de Dios a la gente, eso es predicar. Esa aclaración es vital, quisiera que la mantengamos. Ahora, ay, Jesús maravilloso. En Génesis, voy a leer Génesis capítulo 3 y el verso 8 al 12. Allí cuando Adán pecó, Dios vino y habló con Adán y dijo esto, mire cómo dice. Dice, tengo que leer un poquito antes, desde el verso, es mucho, mejor se lo narro, dice desde cuando el enemigo tentó a Eva, que le dijo que Dios le había dicho que Dios les había dicho que no comieran del árbol. Entonces Eva le dijo, no, sí podemos comer de todos los árboles excepto de ese. Entonces el diablo dijo, no, no moriréis, le dijo el diablo a Eva. Y el diablo le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que no conocía Adán y Eva? Ellos conocían solo el bien. Lo que no conocían era el mal. Lo que Dios les dijo que no tocaran era el mal. Mis hermanos amados, ¿qué es lo que destruye nuestras vidas? El mal. Nunca ha sido el bien lo que nos ha destruido. Lo que nos ha destruido es el mal. ¿Por qué? Porque lo tocamos. Cuando tocamos el mal, siempre nos hace daño. No es algunas veces, siempre nos hace daño. Eso es lo que Dios está diciendo, no toquéis el mal. ¿Cómo hacemos para no tocar el mal? Mis hermanos, uno sabe cuando en la mente tenemos pensares malos, claro. ¿Qué hacemos cuando los pensares malos llegan? Tenemos que orar si no queremos que el mal nos domine. Tenemos que ir con el que nos va a ayudar a liberarnos del mal. Ir con Jesús, Señor Jesús, estoy pensando esto. La verdad le tenemos que confesar. ¿Y dónde está Jesús? Donde tú estás. Dios es omnipresente, Dios es espíritu. Donde tú estás, Él está. Tú puedes hablar con Él ahí mismo donde tú estás o donde tú estás caminando. Él está ahí, tú puedes hablar con Él. Él es Dios. Entonces uno le puede decir, cuando los pensares malos nos llegan, los deseos malos nos llegan, claro. ¿Y qué debemos decirle? Señor, tengo este pensamiento, por favor, perdóneme, ayúdeme, libéreme de esta cosa, porque yo no quiero eso, porque sé que el mal me va a hacer daño. Por lo tanto, no quiero eso. Entonces dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que quiero que note que parece a los ojos naturales, a los sentidos naturales, parece más interesante el mal que el bien. Usted note en todo lugar, parece que las cosas fuera de las cosas de Dios son más interesantes, son más atractivas. Todo lo que es ilícito parece que es más agradable. Pero eso es lo que destruye a las personas. ¿Qué hacemos? Bueno, hermanos míos, y todos, cada uno decide, ¿verdad? Dios nos ha dado una voluntad, Dios nos dice lo que está bueno y lo que está mal, pero obviamente, aunque Él es Dios, no forza la voluntad de las personas, solo nos da indicaciones y la persona decide lo que quiera escoger.
Y obviamente de lo que la persona decide, de eso tendrá, sin duda. Así que entonces dice que en el 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Cuando conocieron el mal, se dieron cuenta del daño que les hizo conocer el mal. Perdieron la inocencia, perdieron la belleza de la vida. Ahí empezó la desgracia de ellos, cuando empezaron a conocer el mal. Eso pasa en cada ser humano. Hasta los niños cuando nacen son bonitos y todo el mundo los acaricia y toda cosa, pero cuando ellos empiezan a conocer el mal, a hacer el mal, la gente llega a odiarlos, a rechazarlos, los maldicen porque conocen el mal. Hermanos míos, no, Dios nos libre, pero es la verdad. Ahí empezó la desgracia de ellos, dice, y entonces en el 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes no se escondían, ¿dónde está? Y corrían a encontrarlo. Pero ahora se fueron y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, ya no tenían la gloria de Dios. Ahora tenían el resultado del mal en sus vidas. Desnudez, vergüenza, culpa, miedo a Dios. Ahora tiene miedo a Dios. Dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Dios es el que inicia la oración. ¿Dónde estás? Lo va a ayudar. Porque él ya está escondido, él ya no quiere salir, ya no quiere ver a Dios, porque él ahora sabe, es consciente que está mal y que ahora Dios le causa miedo a él, porque hay maldad en él. Entonces no quiere hablar con Dios. Dios inicia el diálogo, inicia la oración, Dios lo va a ayudar y le dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás tú? Le dice Dios a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire lo que causa, mi hermano amado, cuando el mal nos toca. Esto es verdad, esto fue verdad allá en el huerto y es verdad ahora. Es verdad, y es verdad siempre. Si una vida toca el mal, los resultados son los mismos, la palabra no cambia. Dice, este hombre dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, ya no había gloria de Dios en él. Ahora había su vergüenza, ahora le daba vergüenza. Ahí fue cuando tomaron hojas y se empezaron a cubrir su cuerpo. Antes tenían luz, eran luz, vestiduras de luz. No es que estaban desnudos, tenían luz. Y ellos, ahora su luz se había quitado y estaban oscuros. Por eso la condición es una pena en la condición que caemos. Ahora tenemos que usar este tipo de vestidura. Claro, porque estamos oscuros por el pecado. Pero viene un día donde volveremos a brillar con Jesús. Ahora, note esto. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Luego dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quiero que note, dice que oración es el diálogo entre dos personas, entre Dios y la persona, entre Dios y el hombre. Aquí ya está viendo la primera oración escrita. Había oraciones, pero que no estaban escritas. La primera oración escrita fue esta, después que cayó. Entonces, ¿la oración para qué sirve? Para que Dios nos restaure de la caída. Si uno no ora, si uno no viene con la necesidad a Jesucristo, nunca se restaura, nunca. Y las personas se mueren en una condición miserable. Y no me refiero a las cosas materiales, me refiero a que se mueren con odio, con envidia, llenos de maldad, de maldición, de horrible, vidas así. No estoy refiriéndome a las cosas materiales. Una persona, aunque le faltaran las cosas materiales, pero si su alma, su corazón está lleno de amor, una vida digna.
Sí, esa es la vida. Jesús es la vida. Entonces, el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le está ayudando a ser consciente. Le está ayudando. ¿Quién te enseñó? Oh, fue mi mujer, dijo. Note lo que pasa. Le dice el Señor, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le pregunta el Señor. ¿Y qué responde Adán? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer. Oh, ella me dio. Pero, ¿acaso él no sabía? Adán sabía que eso era un fruto prohibido. ¿Por qué se lo comió? Lo había comido su mujer. Pero ¿por qué él tuvo que complacer a su mujer? Decidió comérselo. ¿Y cuándo lo comió? Se hizo culpable igual como Eva. Cada persona decidimos, hermano. No podemos culpar a la pareja, no podemos culpar a la gente por las decisiones personales que cada uno toma. Aunque alguien venga y te sugiera algo que es malo, aún así, tú sigues siendo responsable porque tú decides si lo tomas o lo rechazas. Es tu decisión. Es la decisión personal de cada uno lo que nos tiene como nos tiene. Y te animo a que decidamos ir con Dios. No importa cómo estamos. Él estaba mal y le echó la culpa a la mujer. Luego el Señor inicia la oración, el diálogo con Eva. Le dice en el verso donde estoy, en el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ve? Todo mundo culpa a aquel que lo engañó. Note esto. Pero Dios les había dicho lo que tenían que haber hecho. Dijo, no, pueden comer de todos los árboles excepto de este. Esa es la primera información que debieron hacer. Cuando el diablo les sugirió, todavía tenían su voluntad de haber rechazado. Pero ella decidió hacerlo. Ella decidió hacerlo. Adán, cuando Eva viene y le da, Adán también podía haber dicho, no, yo no como de eso. Sin embargo, decidió. Ve, cada persona que hace lo que hace es porque ha decidido hacerlo. Y cuando decidimos hacer algo, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y si hemos decidido mal y nos está yendo algo mal, vayamos con el Señor, seamos sinceros. Señor, perdóneme. Reconozco que soy culpable porque yo decidí hacerlo. Ahora le pido que me perdone. Es lo que hay que hacer para restaurar la comunión con Dios y Él nos perdona. Lo maravilloso de esto es que Dios nos perdona, no es que nos va a destruir, no nos quiere destruir. Dice la palabra que Él se acuerda que somos polvo. Él no nos viene para destruir. Dios no envió a Jesucristo a destruirnos. Envió a Jesucristo a restaurarnos, a rescatarnos, a salvarnos de ese pecado que nos ha destruido. Así que es lo que Dios quiere, mi hermano amado, es lo que Dios desea para nosotros, que nos volvamos a Dios. En Amós capítulo 5 y el verso 4 dice, buscar a Jehová y viviréis. ¿Cómo buscamos a Dios? A Dios lo podemos buscar a través de la oración cuando hablas con Él, con tus palabras. Tú dices una palabra, por ejemplo, yo digo una palabra, Padre mío, en el nombre de Jesús. En ese momento, yo no sé, Dios es omnipresente, Él es espíritu. Mis palabras lo tocan. Así que si hago así, Padre, lo adoro, lo bendigo, mis palabras lo tocan porque Él es omnipresente, está en todos lados, es omnipresente. Si hago así, Padre, lo alabo y lo adoro, no importa cómo lo haga, mis palabras lo tocan. Buscar a Jehová y viviréis. Habla con Él y vivirás.
Dile lo que te aflige, lo que te angustia y vivirás. Te quitará toda esa angustia, te quitará todas esas cargas. Sé libre. Ven con Él en vez de con los vecinos. Ve con Jesús. Compártele lo que aflige tu alma y deja que Él sane. Dile que te llene de amor y conténtate con lo que te da cada día. Alégrate. Lo que tienes, aprende a contentarte con lo que ya tienes, no con lo que vas a tener. Sé feliz con lo que ahorita tienes. No esperes ser feliz cuando tengas tal cosa porque nunca lo serías. Agradécele a Dios hasta por lo pequeño, lo que tú dices que es pequeño. Gracias. No, hermanos, seamos agradecidos y vivamos felices aquí. No dejes como digo, hay gente que quiere ser feliz cuando tenga cosas. Yo mismo caí en esa trampa. Uno no es feliz por lo mucho que tiene. Uno es feliz cuando se contenta con lo que Dios nos da cada día. Por eso dijo, Padre, danos hoy el pan de cada día. Conténtate con ello y démosle gracias por eso. Es suficiente. Es suficiente. Así que mis hermanos amados, yo quiero terminar diciéndote que cuando oramos debemos orar con libertad. Entra a tu lugar, platica con el Señor de lo que tú eres, tu verdad, y platica con Él sin temor. Jesús es tu amigo. Jesús no vino para destruirnos, no vino a eso. Jesús vino para restaurarnos, rescatarnos. Entra con el Señor y confíale al Señor todo lo que tú tienes que decirle y confía que Él tiene cuidado de tu persona. Cuando estés en ese lugar secreto con el Señor, así como el Señor le preguntó a Adán, ¿qué le dijo? Dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Estás a cuentas con el Señor? Ese es tu lugar en la condición que estás. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Te has puesto a cuentas? ¿Has confesado tus pecados al Señor? ¿Has venido con Él? ¿Has recibido de su amor su perdón? ¿Has perdonado a toda la gente? No importa lo que te hagan. Hermano amado, a Jesús lo escupieron, lo destruyeron. Sin embargo, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es igual. También nosotros hemos ofendido o nos hemos ofendido. Debemos perdonar para que seamos libres. Tal vez te sientes como desnudo. Me refiero a infeliz, no contento. Es estar desnudo. ¿No estás contento con lo que ahora tienes o haces? ¿Por qué no empiezas a contentarte con ello? ¿Por qué no decides ser feliz con lo que ahora tienes? Para que tu vida cambie. Cámbiala hoy. Entra con Jesús y Él te dará una vida diferente, una vida bonita, hermanos amados. Es hermoso. Quiero decirte cómo quisiera que Dios te dé esas experiencias hermosas. La tercera pregunta que le hizo, ¿qué es lo que has hecho? Responde estas preguntas cuando estés en el lugar secreto con el Señor y dile la verdad. Y después dile perdóname y lléneme de amor. Y luego cuando salgas de ahí, ama, hermano. Ámate a ti mismo, hazte bien a ti mismo. Haz bien a cuanta vida puedas. Eso es vivir. Vivimos para amar.